Dios les bendiga a todos. Quiero saludarles en esta bella oportunidad. A cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Es una bendición muy grande de parte de Dios poder dirigirme a ustedes en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Quiero compartir con ustedes un tema y el tema es lugar de privilegio. Para ello quiero leer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Quiero leer desde el verso 3. Dice la Biblia: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Gloria al Señor Jesús. Sacad del santuario la inmundicia. Recordar el tema, pues, lugar de privilegio. Nosotros, los que hemos conocido al Señor, tenemos un lugar muy especial, puesto que hemos sido libertados de esa vana manera de vivir. Éramos esclavos, esclavos totalmente de las cosas que ofrece el mundo. Y después de que conocimos a Cristo, hemos sido libertados de esa vida que traíamos. Analizaba que Dios nos ha puesto en lugares altos. Dios nos ha puesto en lugares altos. Y analizando un poco la historia de Ezequías. Ezequías era hijo de Acaz. Acaz fue rey sobre Jerusalén. Y Acaz empezó a reinar sobre Jerusalén a la edad de 20 años. Empezó a reinar en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que no hizo lo recto ante los ojos de Dios, sino que hizo imágenes a los Baales, quemó incienso, empezó a ofrecer sacrificios a Dios debajo de árboles, en lugares donde no le era permitido hacerlo para el Señor. Ahora bien, cerró las puertas del templo, también cerró, ya no se iba a adorar a Dios en el templo, se cerraron las puertas, quebró los utensilios, las cosas sagradas que habían en el templo para Dios. Todas las cosas sagradas las quebró, las cerró las puertas, nadie podía ir allá. Pero hizo tantas cosas malas para Dios el rey Acaz, que dice en el versículo 27 del capítulo 28 en Segunda de Crónicas, dice que cuando murió no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes de Israel. Acaz no fue sepultado donde sepultaban los reyes de Israel, sino que lo sepultaron en otro lugar. Cuando muere Acaz, se levanta, o Dios levanta a Ezequías. Levanta a Ezequías para que Ezequías reine en el lugar de Acaz. Ezequías era el hijo de este pasado rey Acaz. Era el hijo, y a la edad de 25 años Ezequías empezó a reinar. Pero la palabra de Dios describe de que el corazón de Ezequías era muy distinto al de su padre, puesto que él en el primer año de su reinado abrió las puertas del templo. Lo que había cerrado su padre Acaz, lo que había hecho, él hizo lo contrario. Empezó a liderar con todas las ganas, con todo su corazón, y reunió al pueblo. Cuando reúne al pueblo, le da una excelente noticia de que se va a reabrir nuevamente el templo para adorar a Dios, y hay una alegría, hay un ambiente especial porque se va a adorar a Dios nuevamente. Lo primero que hace Ezequías es llamar y convocar a los levitas y los sacerdotes, y les dice: santifíquense,
lo primero que debían hacer los levitas y los sacerdotes era santificarse ellos mismos. Y luego les dicen, santifiquen la casa de Jehová. Pero acontece algo. Y es que el pueblo, como hay esa alegría, ese ambiente de que se va a adorar a Dios nuevamente, como hay ese ambiente especial, acontece que todo el pueblo comienza a llevar todo lo necesario para los holocaustos, para los sacrificios, para todo, comienza a llevar el pueblo. Y los sacerdotes no bastaban para desollar los holocaustos, los animales que se habían previsto para esta ocasión. Y algo que es bastante atractivo en esta historia la encontramos en el versículo 34. Préstele atención a lo que dice. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los mismos sacerdotes. Los levitas ocupaban el tercer grado en la jerarquía eclesiástica en el pueblo, pues estaba el sumo sacerdote, el máximo, estaban los sacerdotes y los levitas. Estaban a cargo los levitas de siempre, cuando el pueblo andaba, debían estar siempre alrededor del tabernáculo, debían ayudarle a los sacerdotes en lo que ellos dispusieran. Y los encargados de cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro, de desarmar el tabernáculo, eran los levitas. Ellos estaban a cargo de desarmarlo y de volverlo a armar en el lugar donde ellos fueran a quedar durante mucho tiempo. Esa era la función, ayudarle a los sacerdotes. Pero lo que llama la atención en esta historia es que aunque los sacerdotes tenían un lugar de privilegio muy alto, porque eran los que podían entrar a la presencia del Señor, hacer los sacrificios para Dios, no eran tan puros de corazón, no eran tan rectos para santificarse. Comparo a los sacerdotes con el reinado de Acaz. ¿Quién no quería ser rey tal vez en ese tiempo? ¿Quién no quería estar en la altura que Dios había puesto a este hombre? Y dice la palabra de Dios que aunque era rey no aprovechó esa altura que tenía. Y he comparado estas dos historias, la del rey Acaz con la de los sacerdotes. Lugares altos, privilegios grandes que tenían por la altura que tenían y no lo aprovecharon. Que no le pase a usted y a mí, que Dios nos ha puesto en lugares muy altos. Servirle a Dios es un privilegio. Poder contar de sus maravillas es un privilegio. Que no le pase a usted y a mí, que no nos vaya a pasar, que no desaprovechemos el lugar donde Dios nos tiene y nos ha puesto. Tú le sirves a Dios en diferentes comités, predicas, cantas, tocas un instrumento, gloria a Dios. Pero que nunca tal vez por el orgullo, la altivez o diferentes cosas, vayan a hacer que perdamos ese lugar de privilegio que Dios nos ha puesto. Que podamos tomar el ejemplo del rey Ezequías y de los levitas que se santificaron de corazón para Dios. Que el rey Ezequías, cuando entró a su reinado, entró con todo y hacer todo lo agradable a Dios. Todo lo que agradaba al Señor. Y hay algo que llama la atención. Cuando tú agradas a Dios, aprovechas la altura en la que Dios te ha puesto,
Mira lo que dice la Biblia en 2 capítulo 32, verso 33, hablando de la muerte del rey Ezequías. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén. Imagínense, lo sepultaron en un lugar más prominente, honrándole hasta en la muerte. Fue honrado Ezequías por hacer todo lo que agradaba a Dios. Hacer todas las cosas que a Dios o que Dios ordenaba. Puede ser que en algún momento hizo algo que tal vez no debía, pero su corazón siempre estaba a agradar a Dios. Dios mira tu corazón. ¿Cuántas veces hemos llegado al templo y levantamos las manos y cantamos para Dios? Y en realidad no hay pureza. ¿Cuántas personas sirven a Dios en el altar y no hay pureza? No, en realidad no hay una disposición. Se hace porque ya le toca, porque es el líder o es la líder, porque me correspondió ya, pero no hay esa disposición de corazón. ¿Cuántas veces cerramos los ojos y cantamos para Dios? Y cerramos los ojos y levantamos las manos, pero el corazón está duro. Y Dios siempre va a mirar es tu corazón. Dios va a mirar es mi corazón. He decidido tomar esta historia y comparar a Acaz con los sacerdotes que no aprovecharon el lugar donde Dios les tiene. Y he tomado el ejemplo de Ezequías y los levitas, que sí se santificaban y hacían las cosas de corazón para Dios. Aprovechemos el lugar donde Dios nos tiene, donde Dios nos ha puesto. No eres cualquier persona, eres un hijo de Dios, eres un servidor del Señor, del reino de Dios. Que no nos pase lo que le pasó a Acaz. Aprovechemos, demos lo mejor para Dios. Hagamos las cosas de corazón, no para que el hombre nos vea. No sirvas para que el hombre te vea, para que la iglesia te vea, porque de seguro que si lo haces para que la iglesia te vea, ya la iglesia te dio la recompensa. Aprovechemos el lugar de privilegio donde Dios nos ha puesto. Que el Señor Jesús les bendiga.